¿no? Así abreviado nomás 1A, ¿ya? Y la otra, Sería respuesta 1 también, profesor. claro, la otra sería respuesta 1B, acá, ¿no? Ya se sobreentiende que es el gráfico, pues, ¿no? Respuesta 1B, ¿ya? De esa manera nosotros podemos entenderles a ustedes su respuesta, pues, porque esta es la pregunta, este es el ejercicio. Se supone que aquí van las preguntas, pero ustedes van a poner aquí las dos preguntas, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo en el primer problema, ¿cuál es mi pregunta? En el primer problema es esta. Determina el gráfico profesional de la muestra. Por ejemplo, esta es la pregunta A. Entonces esto yo lo llevo a mi Excel, como estoy haciendo yo ahorita, miren. Lo llevo esa pregunta aquí a mi Excel, ¿no? Y lo coloco acá, pues, ¿no? Y así no me deja copiar ahí, lo puedo hacer acá, miren, arriba. ¿Ya? Le doy enter, miren, ahí está la pregunta, ¿ya? Y también copio la pregunta B de mi separata, ¿no? Porque así se les envía a ustedes una separata en PDF como esta. Para que no escriban mucho, copian y pegan nomás, como estoy diciendo yo, miren, control C, me voy acá al Excel nuevamente y le pongo, otra vez, lo hago acá arriba, ¿ya? Hagámoslo acá arriba, ahí está, ¿ya? Entonces yo tengo mis dos preguntas, ¿ya? Bueno, si sale de otro color, le ponemos el color que uno quiera, ¿no? Si desean ponerle negro, le ponen negro acá, pues, ¿no? Salió azul, me parece porque esa celda la pasada la usé yo en otro ejercicio. Bien, y estas son mis dos preguntas. La pregunta A, la pregunta B, ¿no? De mi ejemplo 1, por ejemplo. Entonces ya, estas son mis respuestas, ¿ya? Igual hacemos acá, pues. A ver, este de acá, ¿qué gráfico era? A este lo voy a eliminar. Ya, este es entonces igual, ¿no? Le ponemos aquí, a ver, igual que acá. Le ponemos respuesta 2A, miren así. Ya, ustedes le pondrían así 2A, 2B también porque sus preguntas o sus problemas vienen en ese aspecto, ¿no? Y aquí le ponemos, ya. Y bien, y entonces aquí igual hacen también, ¿no? Aquí en el problema 2, en el ejemplo 2, que no, también tiene sus preguntas. Y nos vamos a nuestro Excel, perdón, a nuestro PDF, y aquí están las preguntas, pues, ¿no? Que estamos respondiendo ahorita. Y lo copiamos aquí en su hoja de cálculo. Acá arriba mejor, ya sabemos que es arriba porque de abajo no nos deja copiar, por si acaso, ¿ya? Si no les deja copiar es porque está de repente configurado para otra cosa esa celda. Pero a mí sí me permite desde acá arriba, miren. ¿Ya? Igual hacemos acá la pregunta B. Copiamos también de nuestra separata la pregunta B. Y así entonces nosotros podemos revisar su trabajo de acá nada más, de Excel, ¿no? No necesito ya ver PDF porque ya ustedes están respondiendo acá, pues, ¿no? En el Excel. Ya, entonces así, miren. Entonces, este sería, por ejemplo, el problema 1, sus respuestas 1A, 1B. El problema 2, sus respuestas 2A y 2B. ¿Ya? Bien, entonces así lo hacen, por favor. Bien, aparte de esto, les decía, aquí falta terminarlo, ¿no? Estábamos entonces en lo que era la parte de, aquí lo vemos, miren, determinar el intervalo de A, frecuencia acumulada ahí. ¿Qué pasó acá? No salió completo. A ver, ¿qué pasó? Ah, ya, el PDF tiene eso, ¿no? Si te vas a otro renglón, tienes que llevarlo, digamos, en otra parte, así como voy yo, miren. Ya, tengo que llevarlo, en este caso, a, acá a continuación, acá arriba lo pongo, miren. Por partes hay que hacerlo, ¿no? Y acá también creo que nos falta, ¿no? Y porcentaje, creo que es, y porcentaje.
para completar la pregunta. Ya, así está la pregunta. Bien. Y entonces decíamos, en el B nos pide acumulado, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Bien, entonces eso lo estuvimos haciendo ayer, que está acá. Y vamos a continuar pues con esta, un ratito, se pone lento el sistema. Ya acá. Ya, entonces prácticamente ese es nuestro título ya, ¿no? Acuérdense que eso, el título viene de la pregunta. O sea, ¿cuál es la pregunta? Acá pues está, ¿no? Frecuencia acumulada y porcentaje acumulado. Este es mi título. Le digo control C, mira, y me voy acá. Y en gráfico le digo, acá, control V. Ya, entonces, claro, lo corrijo, ¿no? Para no dejarlo así tampoco. Le pongo aquí gráfico. Ahí está ya. Solamente la G nomás. Y el resto lo borro ya, ¿no? Ya saben, luego lo personalizan, ¿no? Porque eso es lo que están presentando, pues, esa es la pregunta, pues. Y ustedes están dando respuesta a través de este gráfico de la pregunta que están ustedes resolviendo, ¿ya? Ya sabemos que eso, les decía, se puede mejorar en cuanto al tamaño, ¿no? de nuestra fuente. Si es muy grande lo podemos dejar ahí. Bien, le podemos poner otro título, otro color si desean, y eso depende de ustedes. Ya, pero el título no se acuerda, va de acuerdo a la pregunta, ya, va de acuerdo a la pregunta. Ya, entonces ahora esto lo vamos a pasar a 3D. Y bueno, vamos aquí en diseño, está 3D acá. Oh, miren, aquí hay algunas presentaciones ya por defecto, les decía. Podemos coger alguna de ellas de repente si nos agradaría, pero de preferencia usamos el 3D. Ya, aquí como vemos no hay 3D porque no es el formato 3D, pues. Para ir a 3D entramos acá, pues, ¿no? Y buscamos el formato que se adecue más a nuestro criterio. Podría ser ese o de repente podría ser también este, ¿no? A ver. Aquí no, porque solamente viene saldría un solo valor. Aquí están los valores por separados. Aquí creo que podría ser este de acá. A ver, vamos a ver cómo nos va con ese. Ya, a ver. Ahí. Y entonces acá nosotros podemos observar, ¿no? Que la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado también tenemos en este caso un valor casi muy similar, ¿no? Y eso es cierto, porque si nosotros vamos acá, mira, y vemos estos dos porcentajes, perdón, la frecuencia esta de acá y este valor de acá, ¿ya? Esto de acá es 27 elementos de 136, ¿no? De 136, mira. Estos son 27 elementos de 136. Y este de acá es el casi 20% de 100, ¿ya? Entonces, si tú te das cuenta, el 20% de 100, ¿cuánto es? Es la quinta parte, ¿verdad? Es casi la quinta parte. Y si yo divido 136 entre 5, mira, lo voy a hacer aquí en una calculadora, voy a ir 136 entre 5 porque es la quinta parte de esto, ¿no? Pero la diferencia es que aquí no estamos hablando no estamos aquí en estos valores de la frecuencia, no estamos hablando de porcentajes, sino de cantidades, ¿no? Entonces, divido, por ejemplo, 136, miren, voy a dividir 136, que es el total de la muestra, entre 5, ¿ya? Y miren lo que sale. 27.2, miren, exactamente 27. En este gráfico que vemos acá tenemos dos datos, la frecuencia acumulada y el porcentaje acumulado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos quién es quién, pues, ¿no? Porque eso no lo dice el gráfico. Entonces nosotros tenemos que discernir al respecto, ¿ya? Y bueno, podemos empezar por cualquier grupo, por cualquier elemento. Vamos a trabajar con el primer elemento. ¿Qué nos dice el primer elemento? El azul
A ver, voy a poner un poquito de zoom para que se vea esto un poco más cercano. Bien, a ver, vamos por acá. A ver, decíamos, fijémonos en los primeros elementos. El color naranja es menos de 20, miren acá, observen, menos de 20. Y el azul es más de 20, ¿de acuerdo? El primer elemento es menos de 20 el rojo, el naranja, y el azul es más de 20. Entonces, si nosotros vamos acá a nuestros datos, ¿ya? Y estamos entendiendo que estamos graficando estas dos columnas, esta de acá, ¿no? Esta de acá y la de acá, estoy graficando estas dos columnas. Entonces, ¿quién está sobre 20? La frecuencia acumulada, profesor, ¿no? Entonces, la frecuencia acumulada está más de 20, mira. El primer elemento, ¿ah? Y aquí, ¿quién está menos de 20? El porcentaje acumulado. Entonces ya yo me identifico quién es el porcentaje acumulado. El porcentaje acumulado del primer elemento es menos de 20. Y la frecuencia acumulada es más de 20, mira. ¿Ya? Entonces cuando vamos al gráfico, nosotros vemos acá, ¿no? ¿Quién es menos de 20, dijimos? ¿Alguien puede abrir su micro y contestarme? ¿Frecuencia acumulada o porcentaje acumulado? El porcentaje. Claro, el porcentaje es menos de 20. Listo, entonces ya identificaron ustedes, miren. Saben ahora sí que el naranja son los porcentajes, ¿ya? Los naranjas son los porcentajes. Y el color azul es la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces, esto les digo para el examen, ¿no? No es de que se les pregunte y ustedes no sepan deducir. Les estoy enseñando a deducir, pues, ¿no? Simplemente viendo su tabla, ¿no? Viendo su tabla. Menos de 20, porcentaje. El primer elemento nada más estoy comparando. ¿Eh? Menos de 20, el primer elemento es porcentaje. Y más de 20, el primer elemento es frecuencia acumulada. Listo. Eso necesitamos saber porque tenemos que nosotros, en este caso, digamos, darle las características a cada grupo de barras, ¿ya? Bien, entonces, si es así, nosotros podemos ya señalar, ¿no? Aquí en series, porque debe estar seguramente por ahí las series, ¿no? O perdón, las leyendas. A ver, busquemos las leyendas. ¿Dónde están? Las leyendas, acá está, ¿no? Lo vamos a poner en la parte superior. ¿Ya, jóvenes? En la parte superior. Ahí arriba. ¿Ya? Y entonces yo ya sé que la frecuencia acumulada es celeste. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá y voy al menú que se llama diseño, y en diseño voy en este caso a lo que se llama seleccionar datos, ¿ya? Y miren, estamos señalando que el azul es frecuencia acumulada, y entonces yo tengo que cambiar, en vez de serie 1 yo tengo que ponerle frecuencia acumulada acá. Y el naranja, que ven acá, hemos dicho de la frecuencia, perdón, es el porcentaje acumulado. Y en vez de serie 2, yo tengo que escribir aquí porcentaje acumulado. Para hacer esos cambios acá, yo tengo que en este caso entrar a la opción que vemos acá, que dice seleccionar datos. ¿Ya? Seleccionar datos. Muy bien, entonces selecciono datos y empiezo. ¿No? La serie 1 hemos señalado que es en este caso, la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces le ponemos acá, modificar frecuencia acumulada. Miren, para que ustedes hagan sus cambios también. ¿Ya? Frecuencia acumulada. Listo, le digo aceptar y ya hice el primer cambio. La serie 2, hago lo mismo. Modificar, le pongo acá, miren, y le pongo porcentaje acumulado. Y listo, le doy aceptar. Y listo, miren, jóvenes, le digo aceptar y miren, cómo cambió mi leyenda, vean. Ahora sí, ¿quién no lo va a entender así?
La serie celeste dice la frecuencia acumulada. Y la naranja es el porcentaje acumulado. Ok. Ya sabemos también que yo les expliqué esto, se puede personalizar, ¿no? Simplemente lo seleccionas, vas acá a lo que se llama en este caso inicio, le ponemos una, este, una fuente un poquito más grande para que se note, ¿no? Para que sea legible, ¿ya? Ahí podría ser para no ganarle al título. Y luego podemos incluso ser más explícitos y ponerle solamente a la parte de frecuencia color celeste, azul, ¿no? El color de la serie, ¿no? Y le ponemos, por ejemplo, azul. Pero antes de eso, yo voy a inclinarme hacia otro color, porque el profesor me ha dicho que yo no use los colores por defecto, y esos colores son por defecto. Debo cambiarle el color, ¿ya? Y entonces yo hago clic acá, perdón, acá, y le voy a cambiar el color a la serie azul, ¿ya? Le voy a cambiar el color, no, porque ese color que viene ahorita es por defecto, y hemos dicho que nosotros debemos trabajar por afecto y no por defecto, ¿no? Y le vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner a ver, verde, ya le puse verde, ¿ya? Y al otro de que es de color naranja, le voy a poner rojo, ¿ya? Le voy a poner rojo, miren, 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 ¿ya? Observen. ¿Ya? Y miren cómo cambia también la leyenda, miren, arriba. Miren cómo cambian los colorcitos acá. ¿Acaso eran ese color anteriormente? No eran. Entonces, yo lo estoy personalizando mi gráfico, jóvenes. ¿Ya? Esto se llama personalizar un gráfico que no viene por defecto. Yo le estoy poniendo los colores que yo creo conveniente. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces, una vez que ustedes ya tienen eso, les decía, también pueden personalizar su fuente. Por ejemplo, yo ingreso acá solo a esta fuente, ¿ah? Miren, a esta fuente nada más. Miren cómo lo he seleccionado. Miren, miren, no, no es igual que esto, miren, así no. Si yo quiero seleccionar un grupo o un texto nada más, hago acá, mira, ahí estoy seleccionando frecuencia acumulada, ¿ya? Y ahí le puedo poner yo, por ejemplo, la fuente del mismo color, por ejemplo, le puedo poner verde, ya mira, lo voy a poner negrita para que resalte, y a este que es rojo, le puedo poner el color rojo, miren, ya, para que nosotros, perdón, para que nosotros veamos que en este caso sí se ha personalizado incluso hasta la fuente, ya en su trabajo. Y listo, miren, entonces ya tenemos, ahora sí, ¿no? Entonces, de acuerdo, miren cómo se va cambiando. Ya, entonces, si tengo mucho rojo, mejor le ponemos a este color, vamos a poner azul, pues, ¿no? Para no caer en puro rojo, ya mucho rojo estamos poniendo, vamos a ponerle azul a este. Ya, miren. ¿De acuerdo? Bien. Los ejes también, no se olviden, yo os he dicho, la fuente de los ejes también cambien. Cambien los colores, como estoy haciendo yo. Pueden cambiar también el tamaño, si desean. ¿Ya? Miren, miren cómo estoy personalizando también aquí los valores de mi texto, de mis ejes. Bien. Listo. Ahora viene el título de mis ejes, ¿no? El título de mis ejes. Para eso, ya saben, en este caso ustedes deben entrar acá al signo más, ¿ya? Y le ponen título de ejes, ahí, ¿ya? Y bien, entonces ustedes aquí tienen las opciones de título de ejes. Acá dice, por ejemplo, horizontal primario, vertical primario. Creo que eso es suficiente para mí. Lo dejo ahí nada más, ¿ya? Y aquí, entonces, ¿qué pondré yo? Aquí, en este texto de acá, en este título. En este título vamos a poner nosotros, según lo que vemos en el gráfico, lo siguiente. Bueno, aquí en este grupo pondremos, a ver, eh, ponemos, bueno, frecuencia y porcentajes acumulados, ¿ya? Frecuencias y porcentajes acumulados.
lo selecciono y le pongo también un color de fuente diferente a lo que estaba inicialmente, que era de color negro. ¿Ya? Eso depende ya mucho de ustedes, el color que quieran ponerle, ¿no? Nosotros solamente le damos una cierta indicación y ustedes son los partícipes de este cambio. Bien, aquí tenemos nuestro texto haciendo referencia a esta parte de acá. Lo mismo hacemos en este caso con el otro tema de acá, ¿ya? Pero aquí sí tengan cuidado, ¿ya? En este eje. Deben darse cuenta que está representando este eje, ¿ya? Bien, entonces, si yo me doy cuenta, eso lo puedo ver obviamente siempre desde mi tabla, desde mi hoja de cálculo que tengo en la parte inferior, ¿no? Tengo ahí ahí, ¿no? Aquí está mi hoja de cálculo, y siempre debo darme cuenta, ¿no? Mira, las frecuencias en este caso son números este, de valores que han ido siendo sumados, ¿no? Por eso se llama acumulados. Entonces, esas son frecuencias acumuladas, ¿ya? ¿Y que vienen de dónde? La frecuencia absoluta, que es esta, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Y el P es el porcentaje acumulado que deviene de este total de acá, pues, ¿no? De este porcentaje de acá, de esta cantidad de acá. Entonces, eso es lo que nosotros debemos darnos cuenta. Entonces, si hablamos de unidades, aquí solamente le corresponde un número y aquí le corresponde un tanto por ciento, ¿ya? Eso en cuanto a unidades. Bien, entonces, si es así, nosotros visualizamos aquí, si estas fueron las frecuencias y porcentajes, esto vendría a ser prácticamente los valores, ¿ya? Esto vendría a ser, miren, aquí este es el valor, por ejemplo, de la frecuencia acumulada, el valor del porcentaje acumulado, ¿no? Y esto está haciendo alusión a lo que ven acá, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos poner eso igual acá, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner valores de frecuencias y porcentajes acumulados. Ya todos son acumulados, por si acaso acá, ¿ya? Aquí todos son acumulados. Entonces aquí para no estar haciendo, vamos a llevarnos el modelo por acá, o digamos el formato. No se pegó completo. Lo hacemos nuevamente. Se queda. Caramba. Ya. Yo voy por acá. Ahora. Siempre que sean descuidado porque a veces uno puede jalar una cosa, jala otra cosa, como están viendo en mi caso. Ya, bueno. Le pasamos otra vez la escobita acá. A ambas. A ver. Me faltó acá una palabra. Bien, ahí está todo ya.
siempre revisando el texto, no vayamos a haber puesto otra cosa. Como está invertido el texto, a veces no se puede leer muy bien, ¿no? Pero bueno, aquí dice valores, ahora, valores de frecuencia, ahí nos faltó la I todavía. Aquí hay algo de más que salió, ¿no? Voltajes acumulados. Ah. Se hace difícil. No se deja coger el hilo. Ahí está, creo. Ahí está. Muy bien. Entonces le pusimos nombre a este eje, ¿no? Y a este eje de acá. Luego de eso ya sabemos nosotros el paso que sigue, que en este caso sería ponerle color al fondo de mi trabajo. Buscamos un fondo para esto. A ver, vamos aquí a formato y vamos al baldecito y le decimos algún color en especial que nosotros quisiéramos ponerle. De repente puede ser este, ¿no? Y acá le ponemos también en la parte inferior un color, ¿no? Vamos a proponer que sea este, pues, ya. Acá vamos a ponerle un degradado celeste. Y al fondo final le vamos a poner un naranja. ¿Ya? Y miren, ahí tenemos, ya, si se pierde por acá, no se olviden, se puede mover. Aquí se nos está perdiendo, caramba, se movió todo. Pues, está en toda la línea, ¿no? Y cuando los textos están en toda la línea es un poquito complicado ahora porque se mueve todo, miren, ahí se movió todo, creo yo. Ahora sí quedó, listo. ¿Ya? Y si aún así no se observa bien, no hay problema. Y nosotros podemos mejorarlo esto incluso más todavía. Vamos a inicio, de repente ese naranja no nos conviene, le ponemos este color, a ver, un color medio marrón. ¿Ya? El hecho es que nosotros queremos, como dicen, contentos con lo que estamos haciendo. ¿Ya? Yo solamente hago un ejemplo, yo sé que ustedes van a hacer mejores trabajos que el que están viendo, ¿no? Porque finalmente es su nota y ustedes quieren aprender, ¿no? La idea es esa. Bien, a ver, entonces tenemos esos datos. ¿Ya? Ahora, yo le quiero agregar datos a esto. Entonces ya sabemos si queremos agregarle datos, aquí podemos, y como estamos hablando de dos frecuencias, bueno, vamos a agregarle datos nada más aquí. Tabla de etiquetas. Ya ahí. Le damos una etiqueta a cada valor, entonces todos tienen su valor, miren, diferente, ¿no? Al gráfico anterior. Y este es el anterior, creo que vimos acá. Ya, ahí está. Bien, entonces, esto era en cuanto a los trabajos, ¿ya? Esto era en cuanto a los trabajos. Bien, ahora viene la parte de discusión, ¿no? Porque si bien es cierto, los ejercicios que se les ha dado que ustedes hagan, dice, determine el gráfico y, aquí lo voy a poner ya, aquí por ejemplo, y dice, a ver, vamos a poner un poquito más, y, el gráfico, y, no está eso en la separata, pero yo lo voy a poner para que se parezca a lo que tienen ustedes como tarea. Y dice, y interpreta, ¿ya? Interpreta. A todos está eso, esa palabra está interpreta para todos los gráficos, ¿ya? Yo lo voy a hacer con esto de acá nada más y al resto de ustedes creo que me van a entender y lo van a poder hacer solo. Gráfico personalizado y, o también pues, ¿no? Interpreta.
Listo. Miren, ya tenemos entonces nosotros así las preguntas en la separata de la tarea que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces ya hice mis gráficos, pero ahora el profesor quiere que yo interprete. Por ejemplo, vamos a interpretar este gráfico, ¿no? Muy bien. Yo les dije el día de ayer que la interpretación de gráficos, como vimos en la separata última, creo que ya les puse la separata última, ¿no? Esta de acá. ¿Esto ya les he puesto en el grupo jóvenes? No recuerdo. Sí, profesor. Ya, entonces aquí de esta gráfica, de esto que vimos el día de ayer vamos a interpretar. Ya, la interpretación, ya, porque la gráfica está acá. Tenemos estos 4 niveles que estamos cumpliendo en nuestras gráficas. Y de la interpretación solamente vamos a cumplir el primer y segundo nivel. El tercero no es necesario en el cuarto, ¿ya? Pero si ustedes quieren hacerlo, no hay problema, ya depende de su habilidad de ustedes, ¿no? Pero obligatorio sí tiene que ser el 1 y el 2. ¿Qué dice el 1 y el 2? Dice, si vas a interpretar, dice, lee los datos, es la lectura literal de la información representada. Entonces, podemos nosotros leer los datos. Es una forma de interpretar, mira. Por ejemplo, leer la frecuencia que corresponde a un valor de la variable en gráfico de barras. Listo, entonces voy a hacer esto, ¿ya? Voy a basarme en este primer nivel, con respecto al primer gráfico. Ya, entonces, ¿cómo lo hago esto? Bueno, definitivamente tengo que escribir acá. Y como ven, no hay espacio donde acá. Entonces, muy bien, ya saben ustedes el recurso. ¿Cuál es el recurso, profesor? Simplemente vas tú acá a poner acá en formato, ¿no? En formato, tienes tú la opción que se llama formas. Clic ahí o acá, clic y eliges, por ejemplo, el rectángulo. Clic acá. ¿Ya? Y basta que tengas acá un espacio suficiente. Ahí creo que es suficiente. ¿Ya? Y ahí lo trabaja tu interpretación. ¿Ya? Esa es tu interpretación. ¿De acuerdo? Bien. Voy a poner un poquito más de zoom ahí para que se vea. ¿Ya? Aquí. Aquí trabajamos, miren, jóvenes. Y decimos clic derecho, le decimos modificar texto, ¿ya? Y le ponemos ahí interpretación. Interpretación. Mira, profesor, no se ve. Bueno, si no se ve, a ver, vamos a hacer un, un esfuerzo aquí. Creo que se nos ha ido el texto en el otro fondo. A ver, espérese. No, a ver, otra vez. Le digo modificar texto. Ya, no se olviden, la opción es modificar texto, ¿ya? Es que como tenemos ahí dos gráficos, no sabe Excel cuál rectángulo es, si el de acá, el celeste o el azul. Y parece que no me entiende, porque ya debería estar ahí ahora sí. Interpretación. ¿Ya? Bien, le ponemos, por ejemplo, así, ¿no? Y vamos a ponerle otro color, por ejemplo, este de acá. Listo. ¿Ya? Interpretación, listo. Entonces aquí yo ya interpreto lo que dice mi lectura de gráfico acá. ¿Ya? Esto. ¿Ya? ¿Qué puedo decir de todo esto? Como dice que solamente lea lo que hay acá, voy a minimizar esto. Mira, ahí. Ya, como dice que lea lo que hay acá, entonces, ¿qué es lo que yo observo acá? Lo que yo observo acá, obviamente, en este caso, veo intervalos, veo frecuencias absolutas y porcentajes, ¿no? Y entonces yo voy a leer, pues, pero entonces, ¿qué voy a leer? Ya, eso depende de mi habilidad, qué es lo que yo quiero leer y qué es lo que entiendo mejor. Vamos a suponer, yo puedo decir, si hablo sobre intervalos, podríamos decir que los intervalos en este caso son graficados en forma ascendente. Mira, mira cómo va. Del menor hasta el mayor, como una escalerita. Están graficados en forma ascendente desde el valor 337.30 hasta 431.70. ¿De acuerdo? Bien, entonces, a ver, voy a colocarme nuevamente acá y en mi interpretación
caramba, no me deja. Ahora voy a empezar nuevamente a escribir. Ya, le ponemos, si gustamos un punto aparte, los intervalos están distribuidos en forma ascendente porque están aumentando, ¿no? En forma ascendente desde 337.30 hasta 431.70. Y le ponemos, en este caso creo que eran gramos, ¿no? Gramos fuerza. Listo. Eso nos olvidamos de poner que eran aquí en los ejes. ¿Se acuerdan que pusimos en los otros gráficos? Aquí no lo hemos puesto. Ya. O no sé, a ver, ¿qué es el tema? Yo me estoy guiando del tema anterior. No sé si es peso o qué estuvimos trabajando aquí. A ver. Ah, espárragos. Sí, peso fue también, ¿no? Sí, peso. Hay gramos fuerza ahí se ve. Ya. Bien, y entonces tenemos una primera interpretación, miren. ¿Ya? Solamente les pido una nomás. Pero si ustedes quieren ser más bondadosos en su trabajo, le pueden poner una segunda interpretación, miren. ¿Ya? Y en una segunda interpretación ya no voy a hablar de repente de lo mismo, aunque podría hacerlo, ¿no? Pero yo deseo de repente hablar ahora de otra cosa, de mi gráfico, obviamente, ¿no? Podríamos señalar, por ejemplo, en este caso que en este caso, la frecuencia absoluta, al igual que el porcentaje absoluto, que es este, está distribuido en forma discontinua, ¿no? Discontinua. Mire, discontinua se dice porque uno sube, baja, ¿no? Y por aquí otra vez vuelve a subir. Miren, este igual, sube acá y baja en su valor. Miren los valores, pues, ¿no? 0, 0, y otra vez vuelve a subir un poquito acá, ¿ya? Entonces podríamos también anotar eso acá, ¿ya? Le ponemos aquí las frecuencias y porcentajes absolutos están distribuidos en forma discontinua. ¿Ya? Y bien, ya esto es una segunda interpretación, pero basta que hagan una nomás. Aquí les pongo como ejemplo dos, ¿ya? Y ya luego lo pasan ustedes al formato que quieran, pero me refiero al fondo que ustedes deseen, ¿no? A ver, pues, ahí, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a suponer, este fondo no me agrada, le pongo el fondo normal, y entonces le quito el fondo, pues, ¿no? Le dijimos aquí sin relleno, ¿ya? Miren, y luego de repente un marquito para resaltarlo, porque esta es mi interpretación, para que el profesor lo vea, ¿no? Que es diferente al gráfico, ¿no? Esta es otra cosa, ¿ya? Le puedo poner de repente aquí negrita para resaltar esta parte nada más, ¿no? Ahí está, miren. Y a ver, formato,
Y le ponemos de repente una línea de color rojo si creemos, si lo creemos necesario. Le ponemos, sí, le ponemos mejor para que resalte. Así, miren. Ya. Creo que es suficiente ahí. ¿Ya? Bien, entonces miren, por favor, este trabajo ya está terminado, la hacían. ¿Ya? Este trabajo está para presentar al profesor, como se dice, ¿no? Miren, tenemos nuestro título, tenemos nuestro gráfico, hablamos de nuestros ejes acá en el gráfico, las series. Aquí lo único que falta es nuestra unidad, que aquí debe ser gramo fuerza, y aquí normal, aquí solamente son series, número nada más sería la unidad. ¿Ya? Y acá está mi interpretación. ¿Ya? Entonces, he terminado mi pregunta 2A, y me voy a la 2B. Puedo hacer esto también, miren, para no evitarme tanta cosa. Ahora le digo copiar, ¿no? Y me vengo por acá al B. Ah, ya es otra historia. Ahora vamos a ver, ¿dónde lo hacemos? Acá sería. A ver, ojalá que me permita. Ay, siempre se va arriba. Bueno, ojalamos. Muy al filo le he dado. Ahí, a ver. Y lo estiro. Miren, jóvenes, observen. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Ya, ahí está. Un poquito más arriba. Ahí, para que se vea. Listo, y aquí damos la interpretación, ¿ya? Igual que la anterior, ¿no? Igual que la anterior. A ver, ¿de qué voy a hablar acá? Obviamente aquí no tengo nada que ver con intervalos. ¿Dónde hay intervalos acá? Aquí no hay intervalos, ¿no? Aquí hablamos de frecuencias acumulada y porcentaje acumulado. Bien, entonces hablemos de eso, pues, ¿no? Entonces, esto de esta primera interpretación no cabería acá. Nos vamos a la segunda. Aquí sí. Frecuencias y porcentajes, sí, correcto. Bien, absolutos no es absoluto acá. Aquí son acumulados. Aquí son acumulados. Acumulados, ¿ya? Acumulados. Están distribuidos, a ver, ahora sí. A ver, sería en forma discontinua. Aquí nos faltó la A, ¿no? En forma discontinua. En su primera parte podríamos hablar que es una forma discontinua, miren. ¿Ya? Miren, una primera parte. O sea, aquí, y mejor lo ponemos en forma ascendente y casi constante, ¿ya? Porque miren, aquí vemos un ascenso. Miren, entre 27 y 114 hay un ascenso, ¿verdad? Miren, ¿ya? Y entre 114 y 131 hay otro ascenso. O sea, esto es en forma ascendente hasta acá. Pero una vez que llega acá se estabiliza y se vuelve casi constante. Mira, 131, 131, llega aquí, se vuelve constante, o sea, recto, ¿no? Así, horizontal. Y al final hay una pequeña subida otra vez. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Y lo mismo ocurre con el porcentaje, ¿eh? Lo mismo ocurre con el porcentaje. Entonces diríamos nosotros que las frecuencias y porcentajes acumulados están distribuidos en forma, ya acá le ponemos inicialmente, ¿ya? Inicialmente ascendente. Ascendente, ¿ya? Y luego toman una distribución casi constante. ¿Por qué? Porque, claro, aquí hay 131, miren, aparentemente todo esto es constante ya.
Pero cuando llega aquí al penúltimo valor, se dispara otra vez para arriba y llega a 136. Por eso le digo casi constante. ¿Ya? Y miren, esta interpretación, jovencitos, miren, esta interpretación ya no es como el caso anterior, que yo estoy hablando de números, de valores, mira acá. Perdón, disculpen, acá. ¿No? Donde yo me estoy refiriendo a valores. ¿No? Este es el primer nivel. El segundo nivel es cuando uno ya coloca algo que no está, que no se ve, cualquiera no lo ve en el gráfico, solamente lo pueden ver aquellas personas que entienden el gráfico. Y yo lo entiendo, ¿por qué? Porque veo, por ejemplo, que aquí mi frecuencia acumulada, absoluta, tiene una subida, luego una bajada, ¿no? Por eso decimos que es una distribución discontinua. Mira, sube, aquí, perdón, sube, baja. Baja, aquí se mantiene casi constante y otra vez sube. Prácticamente aquí está en nada, 0, 0, 0, ¿no? Aquí nuevamente sube, baja y otra vez, ¿no? Tienen los mismos comportamientos ambas. Y ya creo que eso les da una idea, ¿no? Siempre la frecuencia con los porcentajes tienen el mismo comportamiento. Claro, una diferencia de valores sí, pero casi el mismo comportamiento. Lo mismo ocurre en esto de acá, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, los valores que estamos observando acá, un comportamiento similar. Porque si bien es cierto, el porcentaje es menor que la frecuencia acumulada, pero se comportan en la misma forma. Mira, aquí casi constante el porcentaje. Y entonces aquí se dispara el porcentaje, ¿no? ¿Ya? Eso sería en cuanto a una interpretación esto sería una interpretación de segundo nivel, ¿ya? Cuando no hablas de valores que ves acá. Y en el otro ejemplo también aquí tenemos de los dos niveles. El primero sería el primer nivel, ya donde estoy citando valores que ven ustedes acá, se ven los valores. Y esta segunda interpretación ya no es de primer nivel, es de segundo. ¿Por qué? Porque yo estoy interpretando cosas que no hay acá. ¿Y qué no hay acá? La palabra, por ejemplo, que he puesto acá, una distribución discontinua. ¿Dónde dice acá discontinuo? Aquí no dice discontinuo. ¿Dónde dice acá discontinuo? Yo lo estoy poniendo porque yo lo interpreto así, ¿no? Y lo mismo ocurre en el gráfico 2, ¿no? Yo estoy poniendo aquí, por ejemplo, que la distribución de frecuencias y porcentajes es inicialmente ascendente, porque vemos que suben, pues miren, los porcentajes y las frecuencias suben, pero luego cuando llegan a un valor se vuelven casi constantes, tanto en la frecuencia acumulada como en el porcentaje acumulado, miren, el mismo valor. Y al final otra vez suben, ¿no? Por eso dice casi constante, por este valor. Esto no lo hace que sea constante. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esto se llama interpretación de gráficos. No sé si es suficiente o desean que haga lo mismo con el primer ejemplo. ¿Pueden abrir su micro y opinar, por favor? Profesor, esto lo vamos a hacer esto con la interpretación de todos los gráficos. Claro, porque en este caso tú revisas tus problemas de gráficos, todos piden eso, todas tus preguntas, la A, la B y la C, piden gráfico e interpreta, gráfico e interpreta. ¿Ya? Así está el último trabajo. Sí, profesor, así está. Ya. Bien, otra pregunta por acá, me estaban proponiendo acá, a ver, otra persona, creo que me estaba diciendo si ese valor resulta ser mayor que el porcentaje, claro, sí vemos, ¿no? Que es mayor, ¿no? La frecuencia absoluta es mayor que el porcentaje, pero se comporta de la misma manera, vuelvo a insistir, porque esto está dividido de las 100 partes, o que eso vale la unidad, mira acá, ¿no? Y esto de acá no está dividido de 100, sino de 136, que es el total de la muestra que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, lo mismo podríamos hacer acá, pero ya el tiempo nos está venciendo y se repite lo mismo, ¿ya? Bien, entonces aquí hacen su interpretación también, miren, por ejemplo aquí, ¿ya? Por ejemplo aquí, yo me llevo esto, a ver, aquí, ¿ya? Voy a llevarme esto acá, miren. Fácil, miren, una vez que ya tienes una interpretación, copias y pegas nomás, mira aquí, copiar. Pero date cuenta que ya, o sea, tienes que cambiar el tema de siempre se va arriba por si acaso, ¿ya? El texto, tienes que bajarlo. Ya, mira.
así como a veces, no, a ver, un ratito, a veces cuando lo bajamos mucho se va para arriba ya. Vamos a dejarlo ya. Ya. Así le pones a este gráfico, aquí también le ponemos lo mismo, voy a jalarme de acá. Lo pego por acá. Muchas veces no hay mucho espacio, ya entonces nosotros tenemos que ver dónde lo ponemos, pues, ¿no? Esta interpretación, pero que tenemos que ponerlo, tenemos que ponerlo. ¿Ya? Bien, ya tenemos interpretación. Pero no se olviden de lo que ven acá. Por ejemplo, aquí. ¿Qué vemos acá? Acá vemos intervalos y frecuencias. Muy bien. A ver, aquí podríamos hablar también de lo mismo, ¿no? Los intervalos están distribuidos. ¿Cómo están aquí los intervalos? Los intervalos son estos, ¿no? Los de acá. También en forma ascendente, mira, ven. Están en forma ascendente, ¿no? Pero los valores cambian, obviamente, ¿no? Cambian. Mira, ¿y cuáles son los valores? Fácil, lo hacemos de acá, mira, ven. De acá le ponemos tabla de datos, no, etiqueta de datos. Y ahí están los valores, mira. ¿Con qué valores empezamos? No, no empezamos en 300, empezamos aquí en 15.307. Y modifico acá, mira, le pones, por ejemplo, acá 15.307. Ya, 307. Y el máximo valor llega a 92.307. 92.307. ¿Ya? Ahí está, mira. A ver, esta coincide. Frecuencias y porcentajes absolutos están distribuidos de forma discontinua. Ya, aquí, por ejemplo, aquí no hay porcentajes, aquí es de frecuencia nada más. Mira, aquí título de frecuencia. Entonces, borraría y me dejaría solamente con esto. Frecuencia. ¿Ya? Y ahí está, mira, frecuencia absoluta nada más. La frecuencia absoluta está distribuida de forma discontinua. ¿Ya? Y listo, mira, ahí está mi interpretación del gráfico y igual ocurre acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no hablo de frecuencias, aquí no voy a poner eso, sería una locura si pongo eso, ¿no? ¿Qué tengo que ver acá? ¿De qué estoy hablando? De mis muestras. Y entonces, ¿qué puedo decir aquí? Ya, distribuidos inicialmente, ya, bueno, ni hablar, esto aquí no nos ayuda. Ya, podríamos poner aquí, por ejemplo, que... Uy, caramba, se me colgó. Se cuelga por ratos esto por el internet que estamos usando el Zoom también, la máquina un poco se queda. Bueno, aquí le pondríamos, por ejemplo, las muestras, porque estas son las muestras, ¿no? Las muestras de peso, porque son muestras de pesos, ¿no? Las muestras a ver, de peso de las conservas de duraznos están distribuidas de manera discontinua. ¿Ya? Y listo. Como ven, totalmente discontinuo porque miren, por un lado está bajando, sube, baja, otra vez sube, baja, sube, baja. Esto es discontinuo, pues jóvenes. Esto no es continuo, miren. Este movimiento, esta distribución que vemos acá de las muestras de los pesos están todos en forma discontinua. Aquí graficados, miren. Por eso ponemos que es en forma discontinua. Y listo. Miren, esta interpretación sale más pequeña incluso. ¿Ya?
Como ven, eso es lo único que le van a agregar a sus gráficos, la interpretación. A todos, miren, este es el gráfico 1A, este es el gráfico 1B, su interpretación del primer ejercicio, del segundo, ahí está su interpretación, y del segundo B también sería su interpretación. ¿Ya?